Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Buenas tardes, quiero invitarte a adorar a Dios conmigo. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Dice: las marcas en tus manos son prueba de tu amor que llueve sobre mí. La herida en tu costado fue el precio pagado que diste tú por mí. Majestuoso, poderoso, Salvador. Majestuoso, poderoso, Redentor.
Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano, oh Señor, me sostienes con tu amor. Yo vivo para adorarte.
por adorar con nosotros. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga, qué bendición es conectar nuevamente con ustedes a través de esta transmisión en línea. Es una bendición muy grande, un privilegio muy grande poder enseñar la palabra de Dios y contar con una audiencia a través de esta plataforma, una audiencia grande que puede ser alimentada y enseñada la palabra de fe, la palabra de Dios. En una ocasión, Jesucristo reprendió o regañó, corrigió a Tomás, uno de los discípulos, porque Tomás no creía que Jesucristo había resucitado, aunque Jesucristo les había dicho, pero Tomás no creía, y la razón que no creía es porque no lo había visto. De hecho, Tomás dijo: hasta que yo vea las heridas en sus manos y la herida en su costado, hasta entonces voy a creer. Pero Jesucristo, cuando se manifiesta de nuevo a ellos y está Tomás en esa reunión, Jesucristo se va directamente a Tomás y le dice, toca mis manos y mira mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Creer es no tener que ver, pero estar confiado de que lo que no ves y lo que estás creyendo existe o se va a manifestar. Jesucristo le dijo: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora, fe es un poquito más que creer, porque uno puede decir, pues yo creo, pero está batallando con su fe y está batallando con estar convencido. De hecho, la Biblia en Hebreos 11 dice: fe es estar seguro, fe es la seguridad de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es estar seguro de lo que tú estás creyendo. Fe es estar convencido de lo que no ves. Fíjate cómo dice: convencido de lo que no ves. Entonces, hay gente que pudiera decir: pues yo creo, pero le falta estar convencido. Quiere decir que su fe es débil. Tienes que fortalecer tu fe. Tu fe tiene que crecer. Tu fe tiene que crecer hasta al nivel donde es una fe fuerte. Fe es estar convencido y estar seguro de lo que estás esperando. Y aquello que estás esperando debe tener una base que es la palabra de Dios, una base sólida. En otras palabras, yo espero que esto se manifieste porque tengo una promesa de la palabra de Dios. Ahí está mi base sólida. Entonces, fe es estar convencido, fe es estar seguro para que tú puedas dar ese paso, aunque no veas lo que estás creyendo, pero estás tan seguro que das ese paso de obediencia, que das ese paso para avanzar a la manifestación de la promesa. La Biblia dice que Abraham estaba plenamente convencido de lo que Dios le prometió. Plenamente convencido. Dios le había prometido que tendría hijos y descendencia, y Abraham era un hombre anciano con una esposa estéril y también anciana. Pero Abraham se convenció al grado de que, dice la Biblia, que estaba persuadido de que era padre de multitudes. Estaba tan persuadido que Abraham se empezó a llamar a sí mismo padre de multitudes, porque eso significa el nombre Abraham. Y cuando llegaba a algún pueblo, porque estuvo de peregrino por un tiempo, cuando llegaba a algún pueblo y le preguntaban por su nombre, él decía: mi nombre es padre de multitudes. Y empezó, hermanos, a creerlo al grado de que estaba convencido, aunque todo a su alrededor
le decía que no era padre de multitudes porque ya estaba grande y no tenía ni un hijo. Pero fe, es por eso que Abraham es el padre de la fe. Fe es estar seguro y convencido porque Dios te dio una palabra. Hebreos capítulo 11, verso 29, hemos estado enseñando acerca de Hebreos capítulo 11. Hemos estado hablando de los nombres de esos héroes de la fe que se encuentran en Hebreos 11. Cómo Dios testificó de la fe de ellos. Y hemos estudiado un poco de la vida de estos nombres en Hebreos 11. Cómo Dios testificó de su fe de ellos. Un poco de la vida y de la fe que ellos aplicaron para que Dios pudiera testificar y registrarlos en Hebreos capítulo 11. Y en el verso 29 no menciona un nombre, pero menciona a un pueblo. Dice, por la fe, Hebreos 11, 29, por la fe pasaron, y está hablando del pueblo de Israel, incluyendo a Moisés. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, el pueblo de Israel cruzó el mar rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dice la Biblia entonces en este verso que narra uno de los eventos más conocidos en la Biblia, uno de los milagros más asombrosos en la Biblia, que es cuando el pueblo, la nación judía, cruzó como en tierra seca un tramo del Mar Rojo, un tramo grande, como en tierra seca. Aún si hubiera sido un río pequeño, sería un milagro asombroso, cuanto más una porción del mar. Y dice la Biblia que por fe lo cruzaron. Por fe cruzaron este mar y lo cruzaron como en tierra seca. Ahora, toda la nación judía lo cruzó bajo la dirección de Moisés, que era un hombre de fe. Cruzaron y pasaron el Mar Rojo como en tierra seca. Hay algunas cosas que vas a necesitar cruzar. Hay algunas cosas que vas a necesitar pasar. El Mar Rojo era imposible de cruzar. Era un obstáculo imposible de atravesar. Pero dice la Biblia que por fe ellos lo cruzaron. Ahora, imagínate el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo. Frente al Mar Rojo. Así, enfrente de ellos está el Mar Rojo. Al otro lado del Mar Rojo está Canaán. Canaán es la tierra prometida, las promesas de Dios. Allá hay seguridad, no hay esclavitud, allá hay abundancia de leche y miel. Y detrás del pueblo de Israel está el ejército egipcio que los quiere matar. O los quiere matar a algunos y llevarse al resto como esclavos a Egipto. Recuerda, está Egipto, está el Mar Rojo, está Canaán y atrás está el ejército. Perdón, está el pueblo de Israel, está el Mar Rojo, está Canaán y atrás está el ejército egipcio que viene tras el pueblo de Israel. Entre medio de la promesa y el pueblo de Dios está el Mar Rojo. Casi siempre cuando Dios te da una promesa que es fantástica, que es grande, que es genial, y le crees a Dios y quieres ir por esa promesa, quieres echar mano de esa promesa, te das cuenta que va a haber un mar entre tú y la promesa. Va a haber obstáculos entre tú y la promesa. Va a haber cosas que te van a querer hacer dudar de que esa promesa se manifieste o se haga realidad. ¿Y cómo debemos vencer esos obstáculos? ¿Cómo debemos cruzar esos obstáculos que nos quieren detener y nos quieren alejar de nuestra promesa? Tenemos que hacerlo como lo hicieron los hombres de Hebreos 11, como lo hizo el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Tenemos que cruzarlo por fe. Tenemos que cruzarlo por fe. Y quisiera dar el contexto de este evento tan espectacular, tan sobrenatural. Resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le llama la Biblia, habían sido esclavos todas sus vidas. Por 400 años
Quiere decir que la gente que estaba frente al Mar Rojo habían sido esclavos toda su vida. Sus papás habían sido esclavos, sus abuelos habían sido esclavos y sus bisabuelos habían sido esclavos. Ellos habían vivido, no conocían otra cosa más que esclavitud, no habían vivido la libertad que vive alguien que no es esclavo. Y después de tanto tiempo de ser esclavos, el pueblo de Dios, dice la Biblia que empezó a clamar a Dios, y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y Dios envía a un hombre llamado Moisés que fuera a sacar a Israel de Egipto. Y llega Moisés, ¿verdad? Y les dice al pueblo, a los ancianos del pueblo de Israel, la razón por la cual él está ahí, cómo Dios lo había enviado. Y comienza Moisés a entrevistarse con Faraón y empiezan las plagas, porque Dios envía 10 plagas para convencer a Faraón que tiene que dejar ir al pueblo de Israel. Los egipcios estaban atemorizados porque eran unas plagas sobrenaturales que demostraban que el poder de Dios era mucho más grande que el poder de los dioses de los egipcios. Dios le ordena al pueblo de Israel que le pidan a los egipcios oro, plata y ropa. Y el último día que vivieron en Egipto, el pueblo de Israel van y le piden a toda la gente, los egipcios, oro, plata y ropa, y los vacían de las riquezas que ellos tienen. Y salen de Egipto el pueblo de Israel con mucho dinero. Qué tremendo, en 24 horas de esclavos a gente con mucho dinero. De esclavos sin nada, sin nunca haber recibido un sueldo. Ahora salen con mucha ropa, mucho oro y mucha plata. El pueblo de Israel salió de Egipto libres, salieron prósperos y no había enfermos ni débil alguno. Salmo 105, verso 37, dice así, que Dios los sacó al pueblo de Israel con plata y oro y no hubo en sus tribus algún enfermo. Entonces Dios los sacó sanos, prósperos y libres. Pero cuando te pones a pensar que habían sido esclavos toda su vida, y después de una vida de esclavitud, mal comidos, porque los esclavos no comen bien, trabajan demasiado, mal comidos, súper trabajados. Sí había gente débil, sí había gente enferma en el pueblo de Dios. Pero algo ocurrió la última noche en Egipto, porque el pueblo de Dios fue instruido por Dios que deberían de comer la Pascua. Deberían de comer la Pascua, la comida de la Pascua, que era una sombra del sacrificio que Cristo Jesús haría 1500 años después. Entonces, cuando ellos tomaron parte o comieron del cordero que habían sacrificado por familia o en las casas, cuando ellos comieron, recibieron sanidad y recibieron fuerza, recibieron el milagro de sanidad y de salud y de fuerza que recibe todo aquel que recibe por fe la sanidad que Jesucristo proveyó en la cruz del Calvario. Porque en el Antiguo Testamento la gente recibía a crédito por algo que iba a ser Jesucristo en la cruz del Calvario miles de años después. Es por eso que salieron de Egipto, salieron fuertes, o sea, ningún débil, ningún enfermo, salieron prósperos y salieron libres. Y van, ¿verdad?, regocijándose, van emocionados hacia la promesa que Dios les había dado, la tierra de Canaán. Y de repente se encuentran con el Mar Rojo, un mar imposible de cruzar. Se encuentran frente a un mar imposible de cruzar. Ahora sabemos que lo cruzaron. Sabemos que los cruzaron, pero en cuanto llegaron, ellos no sabían lo que iban a hacer. Y quiero decirte que aunque tú pienses que no sabes qué hacer frente a cualquier obstáculo, tú puedes cruzar ese obstáculo grandísimo frente a ti. Si tú eres un hijo de Dios, eres una persona que cree en la palabra de Dios, tú puedes cruzar ese problema grande frente a ti. Tú puedes cruzar y atravesar ese diagnóstico que atemorizaría a cualquier persona, pero a ti no te atemoriza porque tú le crees a Dios y tú puedes cruzar ese diagnóstico. Tú puedes cruzar ese problema matrimonial. Tú puedes cruzar cualquier obstáculo que esté frente a ti y que no te quiera dejar
cruzar hacia las promesas de Dios. Por fe, el pueblo de Israel cruzaron el mar. Y tú también puedes, por fe, creyéndole a Dios. Creyéndole al grado que estés convencido que Dios es fiel a lo que Él prometió. Sin importar lo que veas, lo que sientas o lo que digan las circunstancias. Éxodo 14 narra en detalle este evento. Y quisiera leer el verso 10 y 11 para no leer la mayoría del capítulo. Éxodo 14, verso 10 y verso 11. Dice así: cuando el faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, porque estaban frente al mar y el ejército venía y se estaba acercando. Dice: cuando el faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que el ejército egipcio venía tras de ellos. Por lo cual los hijos de Israel clamaron a Moisés llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Miren qué cuadro, miren el panorama. El pueblo de Israel frente al mar, incruzable. Voltean y ven al ejército que cruelmente los había maltratado por 400 años. Y ven al frente de ellos un mar imposible de cruzar. Dice la Biblia que se atemorizaron por lo que vieron. Se atemorizaron ante el obstáculo y el problema grande, y se atemorizaron ante el peligro tremendo que venía detrás de ellos. Quiero decirte que la Biblia es muy clara que por qué se atemorizaron ahí. Se atemorizaron porque vieron. Se atemorizaron, dice, alzaron sus ojos y vieron a los egipcios. Verso 10, 14:10. Alzaron sus ojos y vieron a los egipcios. Entonces se atemorizaron por lo que vieron. Y quiero decirte esto, que si tú le das toda tu atención a lo que ves, va a afectar tu fe. Afectará tu fe si le das toda tu atención a lo que ves. Porque caminamos por fe y no por vista. Tenemos que darle toda nuestra atención a la palabra de Dios, a la fidelidad de Dios, a las promesas de Dios. Caminamos por fe y no por vista. Cuando veas cosas que te produzcan temor, se va a requerir fe para vencer esas emociones y esos sentimientos de temor. La fe puede vencer al temor. La fe puede sacar al temor. Como hijos de Dios sí es posible resistir al temor. Aunque tengas sentimientos de temor o emociones de temor, no debemos permitir que el temor nos atemorice. No debemos ceder al temor y quedarnos paralizados. Tenemos que creerle a Dios, porque tenemos a un Dios grande, poderoso a nuestro lado. Amén. Tenemos un Dios grande y poderoso a nuestro lado. Fija tu corazón y tu mente en Dios. Mucha paz tienen todo aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Entonces fija tu corazón y mente en Dios. Pon palabras de fe en tu boca. Las palabras de fe en tu boca van a combatir y van a eliminar los ataques de temor que quieran venir a tu corazón y a tu mente. Y dice nuevamente el verso 11, le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. El pueblo de Israel estaba tan atemorizado que decidieron ponerse negativos en contra de Moisés y en contra de Dios. Y la razón que te pones negativo es porque cedes al temor. Ellos cedieron al temor y se pusieron negativos y empezaron a decir: no nos hubieras sacado de Egipto, nos hubieras dejado como estamos. ¿No será mejor servir a Faraón que salir de Egipto y morir en el desierto? Ya cambiaron de opinión porque habían salido ricos, habían salido prósperos, habían salido sanos, habían salido libres, habían salido regocijándose, y ahora, porque ven el temor y pusieron todo su enfoque en el peligro y todo su enfoque en lo imposible de cruzar el obstáculo, cedieron al temor y se pusieron negativos.
Pero Moisés les dice, gloria a Dios por Moisés. Gracias a Dios por ese hombre de Dios que Dios ha puesto sobre tu vida para que te diga, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, no te rindas, créele a Dios. Dice verso 13, Moisés les respondió al pueblo, no teman y estén firmes y vean la salvación que Jehová les dará hoy. Porque los egipcios que habéis visto hoy, no los volveréis a ver nunca más. No teman, estén firmes y vean la salvación de Jehová. Le estaba diciendo Moisés, no teman, paren de ver el peligro, vean a Dios, vean la salvación de Jehová. En vez de ver el peligro, enfóquese en la salvación que Dios traerá a ustedes o sobre ustedes. Verso 14 les dice, Moisés, Dios va a pelear por ustedes. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiero decirte que Dios va a pelear por ti. Dios solamente está esperando que tu fe sea activada. Dios está esperando que tu fe sea activada, porque así como la fe emociona ángeles, así como la fe emociona la mano de Dios y mueve la mano de Dios, Dios está esperando que tú pongas palabras de fe en tu boca para que se empiece a cambiar la situación en tu vida, para que empiece a abrirse el mar y lo puedas empezar a cruzar. No temas, deja de ver el peligro y comienza a ver a Dios. Dios peleará por ustedes. Verso 14 les dice, y quiero decirte esto, que si tú comparas tu problema con tus fuerzas, tu diagnóstico con tus fuerzas, no vas a ganar, no la vas a hacer, porque en tu poder hay cosas que tú no puedes hacer en tu poder, hay cosas que tú no puedes hacer por tus habilidades, pero tú conoces a alguien que todo lo puede. Tú conoces a alguien que tiene todo poder. Compara tu poder con el poder de Dios y vas a darte cuenta cómo compara el poder de tu problema con el poder de Dios, y te darás cuenta que tu problema no se compara en lo más mínimo al poder de nuestro Dios. Tu situación no es difícil para Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. El verso 16 les dice que comenzaron a caminar y avanzar el pueblo de Israel. Bajo la orden de Dios comenzaron a caminar y a avanzar. Y quiero decirte algo, que comenzaron a caminar cuando todavía había agua, porque eso es fe. Si el pueblo de Israel hubiera caminado solamente hasta que el agua se hubiera apartado, no fuera ese un acto de fe que se hubiera incluido en Hebreos capítulo 11. Porque uno tiene que comenzar a caminar, aunque haya agua, creyendo que Dios va a obrar y que Dios no te va a dejar ahogarte. No esperaron hasta que el mar se abrió completamente y se secó. Ellos tenían que creer que Dios abriría el mar conforme ellos obedecían. Y dice la Biblia en el verso 19 y 20, que el ángel de Jehová se puso en medio del pueblo de Dios y del ejército egipcio. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: como era de noche, dice la Biblia que el ejército egipcio se quedó en la oscuridad y no pudieron acercarse a Israel en toda la noche, porque el ángel de Jehová iba delante de ellos como una columna de fuego que los alumbraba, y también como una nube. La Biblia es muy clara cuando dice en el verso 20 que el pueblo de los egipcios o el ejército egipcio quedó en oscuridad. El ángel de Dios se puso en medio de ellos y les tapó toda la luz que les daba la columna de fuego. Se los tapó con una nube, se los tapó para que ellos estuvieran completamente en oscuridad y no pudieran avanzar el pueblo de los egipcios, porque si no hubiera intervenido el ángel de Jehová, los egipcios los hubieran alcanzado. Pero el ángel de Jehová intervino, y quiero decirte que todavía Dios tiene ángeles trabajando a tu favor, y los ángeles de Dios son poderosos, y los ángeles de Dios son reales, y son espíritus, dice la Biblia, ministradores. De hecho, dice en Hebreos 11, 13 y 14, dice: ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos, hablando de los ángeles, no son todos los ángeles espíritus ministradores.
enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Así que los ángeles son enviados para servir, para asistirte, para ayudarte. Aquellos que son herederos de la salvación, tú eres heredero de salvación. Y ángeles son enviados a servirte, ángeles son enviados a ayudarte. Así que no te atemorices, créele a Dios. Créele a Dios. No te atemorices por ese obstáculo incruzable que tienes frente a ti. Créele a Dios, porque hay una fe que cruza mares, hay una fe que abre el mar. Cuando tú le crees a Dios y su palabra y empiezas a actuar en su palabra, esa palabra de Dios empieza a abrir el mar, empieza a hacer que el obstáculo se vuelva cruzable y tú lo puedas cruzar. Jesucristo le dijo a Jairo, cuando Jairo ya no tenía ninguna esperanza de que su hija de 12 años continuara viviendo, vinieron los siervos de Jairo y le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ya murió, ya tiene varias horas que murió y salimos nosotros y eso ya hace horas y llegamos contigo, ya murió tu hija, no molestes a Jesús. Y Jesucristo voltea y le dice a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Entonces el temor es algo que va a venir a tratar de contaminar tu fe, de extinguir tu fe y de hacer que el mar que tienes frente a ti no se abra. El temor va a hacer que te paralices, que no avances, que no le creas a Dios. Pero así como Jesús le dijo a Jairo: deja de temer y solamente cree. Solamente cree. En el capítulo 15 de Éxodo, el siguiente capítulo de Éxodo 14, en el verso 8, menciona unas palabras de un cántico que empezaron a cantar cuando cruzaron completamente el Mar Rojo y los egipcios terminaron ahogándose. Dice así en esta canción espontánea a Dios, en el verso 8, 15:8 de Éxodo, dice: por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, las olas se acumularon como un dique, las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Reina Valera 2015 dice que las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Quiere decir que vino Dios lanzó un viento para que se abrieran. Y tuvieron que abrirse lo suficiente para que pasaran 2 millones de personas. O sea, no fue una abertura de 3 metros, de 10 metros. Tuvo que hacer una abertura grande. Y entonces la pared de agua era grande. Y dice la Biblia que las aguas se congelaron en medio del mar. Se congelaron en medio del mar. O sea, era una pared de agua congelada. El agua dejó su estado líquido y se volvió en un estado sólido o a lo menos como gelatina, porque no se vino, pues. No se vino. No podía continuar el viento que empezó a abrir las aguas, no podía seguir soplando, porque hubiera soplado al pueblo de Israel y los hubiera lanzado. No hubieran podido haber caminado. Vino un viento que abrió las aguas, pero después el viento tuvo que dejar de soplar cuando se congelaron las aguas y quedaron como paredes y el pueblo pudo cruzar como en tierra seca. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron esta hazaña? De acuerdo a Hebreos 11, lo hicieron por fe, creyéndole a Dios. Lo hicieron por fe, creyéndole a Dios, cruzaron lo incruzable. Lo hicieron por fe, creyéndole a Dios, avanzaron y atravesaron lo imposible. Y la fe todavía funciona hoy. Esa misma fe todavía funciona hoy. El verso 29, Hebreos 11:29, que es el verso que estamos estudiando hoy, dice que por fe cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, pero esa es solamente la mitad del verso, porque la segunda mitad del verso de Hebreos 11:29 dice: y los egipcios intentaron y se ahogaron. El pueblo de Israel por fe cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Los egipcios intentaron también, pero se ahogaron. ¿Por qué registra el verso 29 de Hebreos la segunda mitad? ¿Por qué registra que los egipcios se ahogaron? Porque es importante que aprendamos la diferencia entre lo que es fe y lo que no es fe. Israel le creyó a Dios y Egipto no le creyó a Dios. Hicieron lo mismo, pero con diferentes resultados, porque el pueblo de Israel le había creído a Dios y los egipcios no le habían creído a Dios. ¿Cómo puede Moisés y el pueblo de Israel tener fe para algo tan grande? Porque Dios les dio una palabra.
Dios les dijo, avancen. Dios les dijo, avancen. Pregunta, ¿le dijo acaso Dios a Faraón que avanzara? No, Dios no le dijo a Faraón que avanzara. Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. El pueblo de Israel tenía una palabra de Dios cuando Dios les dijo, avancen. Si no hay palabra de Dios, no puede haber fe. Faraón no tenía una palabra de Dios. No podía Faraón creerle a Dios. No tenía una relación con Dios, ni tenía una palabra de Dios. La única cosa que, para lo que Faraón pudiera haber tenido fe, era para dejarlos ir, porque es la palabra que Dios le dio. Es lo único que Dios le dijo. Y una de las razones por que Faraón los siguió después de haberlos dejado ir. Recuerda que finalmente los deja ir cuando todos los primogénitos de Egipto están muriendo. Faraón los deja salir, pero después se arrepintió de haberlos dejado ir y los siguió, porque Faraón pensaba que no podrían seguir siendo una nación poderosa sin los esclavos. La mano de obra de los esclavos los hacía una nación poderosa. Si Faraón le hubiera creído a Dios, si hubiera confiado en Dios y después de dejarlos ir, hubieran podido haber continuado siendo una nación poderosa sin necesidad de esclavos, porque le había dado una palabra a Dios: deja ir a mi pueblo. Cuando Dios te da una palabra, tienes una base sólida para creerle a Dios. Tienes una base sólida para caminar en fe. Tienes una base sólida para cruzar lo incruzable. Si hubiera escogido creerle a Dios, no hubiera ocurrido lo que le ocurrió a todo su ejército. Recuerda, creerle a Dios es una opción. Creerle a Dios es una opción. Yo no sé si alguien de los que me están escuchando escoge creerle a Dios ahora. Yo escojo creerle a Dios ahora porque es una opción. Tú decides si le crees o no le crees. Y si tú no le crees a Dios, la Biblia está llena de ejemplos de lo que recibe la persona que no le cree a Dios. Yo le creo a Dios. Yo escojo creerle a Dios. El verso 24 y 25 de Éxodo 14 dice cómo Dios puso confusión entre el ejército egipcio. Y Dios dañó las ruedas de los carros para que no avanzaran. Verso 26 al 28 dice que Dios regresó el agua a su lugar mientras el ejército egipcio estaba todavía en medio del mar persiguiendo al pueblo de Israel que ya había cruzado. Y Dios regresa el agua y el ejército egipcio muere ahogados. Pregunta, ¿tenemos todavía el mismo Dios? Sí, todavía servimos al mismo Dios. ¿Por qué no les funcionó a los egipcios lo que sí les funcionó al pueblo de Israel? Porque Dios no les dijo a los egipcios, no les dio una palabra. Fe funciona cuando Dios te da una palabra. Fe funciona cuando tienes una palabra como base en la cual basas tu fe. En Hechos 19:11, muchas generaciones después del evento del Mar Rojo, Dios todavía estaba haciendo milagros a través de un hombre llamado Pablo. Y Hechos 19:11 dice, en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Estoy leyendo en Hechos 19 del 11 al 16. Y allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban los nombres del Señor Jesús para expulsar a la gente, para expulsar de la gente los malos espíritus. Y decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos, de tal manera que los maltrató, que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Si tú eres cristiano, ya has leído, estás familiarizado con estas escrituras. Pero quiero preguntarte de nuevo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué a estos hijos de este sacerdote, Esceva, por qué no les funcionó? ¿Por qué no les funcionó a ellos igual como le funcionó a Pablo? Ellos
hicieron y dijeron lo mismo que Pablo había hecho y que Pablo había dicho. Ellos escucharon cómo Pablo había tenido éxito e imitaron lo que Pablo hizo, y lo que ellos consiguieron, se llevaron una paliza de un hombre endemoniado. Es que ellos no tenían una palabra en su corazón como Pablo la tenía. Ellos no tenían fe porque no tenían una palabra. Tú tienes fe cuando tienes una palabra de Dios y estás seguro y persuadido de que Dios es fiel y que Dios va a cumplir lo que Él habló a tu vida. Fe no es intentar algo. Fe no es hacer algo que no tienes palabra de Dios para respaldar lo que haces. Por eso todo lo que hagas tienes que tener una palabra segura de Dios. Aunque se vea muy prometedor algo, si no tienes una palabra de Dios que te va a respaldar y te va a mantener sólido en los momentos difíciles, es mejor no avanzar hasta que tengas una palabra de Dios. Fe es recibir una palabra de Dios y creerlo hasta que es real en ti. Y nada ni nadie te puede hacer dudar o desviarte de lo que Dios te ha dicho. Una vez que escuchaste la palabra de Dios y la crees, no hay muro demasiado alto. Una vez que has escuchado la palabra de Dios y la crees, no hay mar rojo demasiado profundo, y no hay nada difícil o imposible para ti, porque Dios está contigo una vez que recibiste una palabra de Dios y la creíste. Marcos 9:23 dice: al que cree la palabra de Dios o la palabra que Dios le ha dado, todo le es posible. Así que caminamos por fe, vivimos por fe, cruzamos mares incruzables por fe, atravesamos obstáculos imposibles de atravesar, lo hacemos por fe cuando Dios nos ha dado una palabra o porque Dios nos ha dado una palabra. Amén, amén. Permíteme orar por ti en este momento. Señor, te doy gracias y yo oro, Señor, por toda persona que me está viendo a través de esta transmisión en línea. Yo oro, Señor, por aquellos, Dios, que están frente a un problema que se ve incruzable, están frente a un problema que se ve imposible de atravesar. Yo oro por ellos, Dios, que dejen de ver y poner todo su enfoque en las circunstancias y en el peligro y en el problema, y que pongan su fe en Dios y que vean y sus ojos volteen a Dios, porque de Él viene nuestra ayuda. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que recuerden lo que tú ya les dijiste, que recuerden lo que tú ya les has hablado y las promesas que les has dado en tu palabra. Y yo oro en el nombre de Jesús que se levanten como los hombres y las mujeres de fe de Hebreos 11. Señor, creyéndote y avanzándote en lo que nos has dicho, creyéndote y echando mano de las promesas que les has dado. En el nombre de Jesús no hay nadie, Señor, que les detenga de las promesas que tú les has dado. En el nombre de Jesús, yo creo por milagros en su vida, en todo aquel, Señor, que te está creyendo. Yo oro por ese milagro y esa promesa se manifieste en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Te esperamos en la próxima transmisión en línea. Dios te bendiga. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.